Bienvenidos todos al Invernadero, un podcast que nació en la cuarentena, que sigue en la cuarentena y que esperemos que una vez que salgamos de todo sigamos. Como sabrán todos los que ya nos vienen escuchando, es un podcast de terror. Para los que nos escuchan por la primera vez, solo recordarles o hacerles un pequeño resumen que con Ale lo que hacemos es discutir distintas películas con unos criterios que son propios, que siguen solo nuestra lógica, no tiene otra razón más que las ideas que tenemos y que son en particular tres criterios que tenemos. Uno es discutir la originalidad de cada película, la dirección, los planos, los personajes, la historia, ahí no hay nada nuevo. Qué mal la estoy pasando es nuestro segundo criterio, es la adrenalina, la tensión que se maneja a lo largo de toda la película. Y por último, los survival skills, las habilidades de supervivencia que tiene cada uno de los protagonistas frente a la amenaza que siempre está presente en las películas de terror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y bueno, Ale, estoy viendo acá, yo te estoy viendo por la camarita, ya estuvimos charlando un rato antes. Estás con la remera de Florence, de Midsommar. Sí, la remera de Florence Pugh. No me acuerdo bien el nombre de la protagonista, del personaje en realidad. Pero sí, la verdad que estaba en cuarentena y la vi y tenía muchas ganas de verla, de comprarla, perdón, porque justo hace poco ahí en Twitter me había visto una noticia que habían hecho una auction, una subasta de A24, que es la productora de varias películas que nos gustan de terror y no de terror, como bueno, El Faro, Midsommar, Hereditary, etc. Uncut Gems, que le dio una gran actuación a Adam Sandler. Sí, le vino a decir a todos los que lo puteaban y con razón por películas como que, no sé, Jack and Jill y todas esas cosas que hace, porque no sé por qué las hace, que realmente tiene un actor adentro. No, y para que sepamos lo que es la importancia de esta productora, que ahora creo que tiene un boom, ¿no? Por las películas que hace, que se anima un poco más y trae siempre guiones bastante originales. Sí, tiene un boom, y algo de lo que habías tocado el capítulo pasado, que hablabas de ser como el underdog y el nicho, y es una productora así, medio underdog, que viene hace mucho tiempo. Hay películas del 2012 que las ves y decís, no sabía que era de acá, y que ahora cada vez se está haciendo más conocida, porque por ejemplo Moonlight, no sé si te acordás de la película de... Sí, la que ganó el Oscar. Claro, era de esta productora, entonces... La que le robó el Oscar a La La Land. Primero se lo dieron falsamente a La La Land y después se tuvieron que subir al escenario para decir, no, el Oscar es nuestro, muchachos. Exacto, y como que cada vez empezó a ser más conocida, pero para mí tiene una sensibilidad, elige muy bien las películas o tiene directores nuevos. Bueno, todos estos directores que creo que en algunos capítulos hablamos que nos gustan mucho del género, como Ari Aster o Robert Eggers, son de acá. Tampoco digo que son exclusivos, pero por lo menos hicieron 2 películas cada uno y las 2 eran con A24. Sí, son nombres de la firma, es como que relacionar, Ari Aster lo relacionás al toque con A24, es imposible separarlos. Después, bueno, tendrá otros proyectos también por su lado, pero es muy difícil separarlos. Claro, y volviendo a lo que había dicho Jesús, la compré porque, bueno, volvimos a esta noticia de que A24, como en una necesidad de mantener financiamiento, sacó a subastar varias ¿viste lo que llaman las props? Como las... ¿Cómo sería en castellano? Sí, sería la utilería. Claro, la utilería de varias de las películas. Como que la joya de toda la subasta era el vestido que claramente tiene Florence Pugh en Midsommar, que es el vestido hermoso de millones de flores, que creo que lo subastaron como en $100,000 y se lo terminaron, no sé si donando o que realmente ganó la subasta un museo estadounidense de cine, pero también habían subastas dentro de Midsommar, como, ¿te acordás el martillo que usa uno de los que supuestamente estaban llegando a la máxima edad del culto? Sí. Que era para rematar si quedabas vivo después de la caída? Sí, en esa escena, sí, la escena de que se tiran por el acantilado ese, como en el ritual que tenían. No, pensé que era que uno había golpeado a Chidi. No me sale el nombre del actor. Pero, sí, no, yo tampoco. Pero es Chidi, no sé si es el mismo, ¿vale? The Good Place. Sí, es Chidi. Es el mismo. No, pero yo no sé si es el mismo martillo, no me acuerdo, la verdad, pero sí. No sé. Bueno, este era como uno muy, muy, muy icónico, casi caricaturesco, ¿no? Parecía mucho de Acme, porque era muy grande. Y creo que de Midsommar también subastaron
¿Te acordás? Como no sé si el traje o la máscara de oso que le ponen al novio insoportable de Florence Pugh, Sí. previo al ritual. Así que eso era de Midsommar. Así como rápidamente de Uncut Gems había la remera de, creo que se llama Kevin Durant. No soy muy conocedor de básquet, pero bueno, el basquetbolista que está en la película. El ópalo no lo vende porque, bueno, justo es gracioso porque hay una subasta en la película. Exacto. Y una cosa que me encantaría haber tenido plata era dos cosas del faro, de Lighthouse, que era la sirena de madera y el faro en sí mismo, ¿viste? Como la luz, que Sí. Obviamente uno piensa que es enorme, pero en realidad probablemente es una miniatura el faro y la luz en sí misma era, por lo menos en la foto, parecía chica, no parecía todo un armatoste, así que bueno. Y perdieron la oportunidad de vender el faro de verdad, porque leí cuando salió The Lighthouse, muy recomendada. Ya para mí en un capítulo se lo tenemos que dedicar porque para mí computa como una película de terror, pero bueno, eso lo podemos discutir. Pero cuando terminaron, se grabó creo que en una isla, y cuando terminaron los lugareños de la isla les pidieron que dejaran el faro, que era muy pintoresco, quedaba muy lindo con la isla. Además habían recreado como un faro de fines de 1800, ¿no? Por esa época es la película, no sé si te acordás. Y les pidieron y le dijeron, mirá, esto es utilería, o sea, es muy lindo por afuera, pero en realidad es toda una construcción de madera que con el primer viento se vuela. Y obviamente, atajándose, no querían tener ningún tipo de problema legal si se derrumbaba el faro y mataba a alguien o lastimaba a alguien. Lo desarmaron igual, pero bueno, lo podrían haber vendido ahora que están rematando todo. Esperemos que salgan de esto la de A24 y puedan seguir haciendo buenas películas. No, y la verdad que a mí me encantaría, soy fanático de muchas películas y sacando esta que la compré en un sitio acá en Argentina, no hay muchos sitios así de merchandise porque hubiese comprado de varias cosas, porque son películas tienen estilos muy particulares. Yo he visto varias, después podemos hacer una lista porque no las quiero tirar en la cabeza, pero la verdad que me gustó y bueno, y en función a eso me terminé comprando la remera de Florence, que bueno, Midsommar es una película que nos gustó, me acuerdo con Jesús, particularmente, y tampoco quiero opinar por Jesús, ahora va a opinar, nos había gustado más Hereditary, pero salieron año contra año. También creo que, bueno, le tendríamos que dedicar un capítulo entero a hablarla, para no spoilear cosas, porque justamente este capítulo no vamos a dedicar a Midsommar, pero sí, nos gustó más Hereditary. A mí me gustó el tema que yo había visto Wicker Man y era imposible no hacer la comparación con esa película y decir es casi un refrito, un remake de esa película. Pero igual me gustó, pero merece la pena verla en el cine y nosotros no la vimos en el cine, que creo que fue ahí la pifiamos. Sí, o sea, fue más que nada una cuestión más sociocultural de vivir en Argentina y que no salía, o sea, había llegado a nuestras manos, no vamos a decir cómo, 3 o 4 meses antes. Peor no decir cómo, en el videoclub amigo. Claro, creo que 4 meses antes que se estrene en el cine y estaba muy fresca todavía como para volver a verla en el cine, pero sí, hubiese valido la pena. Pero bueno, yo como no vi The Wicker Man, podemos hacer un doble capítulo y tengo bajado el corte director de Midsommar que dicen que arregle un poco de las cosas que por lo menos me acuerdo en su momento le habíamos criticado, que era un poco del pacing, que como de repente pasan muchas cosas muy rápido, pero bueno, eso tratemos de dejarlo para el potencial capítulo. Pero bueno, era como la historia de la semana de A24 y de Midsommar. Y la otra cosa que estuve consumiendo, que lo fuimos hablando con Jesús, pero lo tiro así para que escuche la audiencia, que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar en la película, era un libro que me había prestado Jesús hace mucho tiempo y que por circunstancias ajenas no lo había terminado, que es de Lovecraft, ¿no? Que se llama En las montañas de la locura. Tenés varios libros míos de Lovecraft, me parece. Sí, de hecho los tengo acá cerca, Jesús los va a ver, están acá los 3. Son 2 de cuentos oníricos, que son como recopilaciones de cuentos, y el de las montañas de la locura. Algún día los recuperaré. No estoy viendo El extraño caso de Dexter Ward, que ese te lo presté también, estoy seguro. Sí, ese me lo prestaste porque lo leí, pero bueno, si no está acá, no te lo devolví, pero bueno, no vamos a sacar los trapitos al sol en cuarentena porque la verdad que tengo miedo. Pero la verdad que me gustó. Lovecraft ha salido mucho en varios capítulos y ya al punto que casi nos empezamos a censurar porque no lo queríamos sacar a colación en cada capítulo. Hubieron capítulos que realmente tenían más que ver,
como Coleskin. Este capítulo tiene que ver, pero por cuestiones ajenas al estilo, ¿no? De Lovecraft es más que nada por una cuestión forzada, si se quiere. Sí, ahora bueno, nos vamos a meter ya de lleno con la película que es Incident in a Ghostland de Pascal Laugier, creo que se pronuncia así, ¿no? El director. Sí, yo lo tengo anotado, pero no voy a saber la pronunciación, así que vamos con esa. Siguiendo con este hilo de Lovecraft, es una película que me prometió Lovecraft y creo que no cumplió esa promesa, pero exactamente como estaba diciendo vos recién, tiene una conexión Lovecraftiana prácticamente porque bueno, la protagonista es una joven aspirante a escritora y como cualquier, no solo escritora sino escritora de terror, y como cualquier amante o cualquiera que trabaje en el terror, es imposible no haber pasado o haber tenido una influencia con Lovecraft. Esa es la conexión que hay en la película, pero no la catalogaría como una película Lovecraftiana en lo que tiene que ver el terror que te presenta. Sí, y yo eso también lo he visto en varias instancias de descripciones o reseñas de películas que le dicen Lovecraftianas únicamente porque tienen algún tipo de monstruo, y la verdad que si bien la gran mayoría de las películas de Lovecraft tienen monstruos, de hecho creo que el que genera o crea el género que llama el terror cósmico, así como de entidades casi deidades o que vienen del espacio. He visto muchas películas que únicamente por tener un monstruo, viste, no sé, submarino o algo, ya es Lovecraftiana, y no es tan así. Lovecraft tiene algunas aristas muy particulares, como que trata mucho el hecho de la percepción de los sentidos y cómo te puedes volver loco ante determinadas situaciones, pero no es únicamente eso lo que lo conecta. Así que la única relación, como decía Jesús, es porque es fanática la protagonista principal. Sí, y es un escritor que muestra el terror sin mostrarlo. Creo que la genialidad que tiene es como que juega mucho con la cabeza del lector y los límites de su imaginación, porque nunca, salvo en algunas cosas, ahora se me ocurre, justo leíste en Las Montañas de la Locura, que tiene una descripción muy específica de un monstruo, pero ya a un nivel Lovecraftiano en el sentido de la locura que tenía este tipo de describírtelo hasta milimétricamente, ¿no? Como si fuese un biólogo, de hecho, el que te lo describe. Pero por lo general no se sabe bien cuál es la forma, o las descripciones son muy vagas y juega más con el miedo, los temores a los desconocidos. De lo que estabas hablando de las películas así que se presentan Lovecraftianas y que lo único que presentan es un monstruo, a mí se me ocurren, creo que las únicas 3 películas que verdaderamente le puedo poner el sello Lovecraft. Bueno, una hablamos de Lighthouse imposible, la de Robert Eggers, imposible no decir que es Lovecraftiana, hasta tiene la figura del pulpo que es medio zulú. La otra que se me ocurre es En la boca del miedo, y por último, se me fue la otra. La cosa podría ya considerarse. Ahí está, sí, bien, gracias, Ale. La tenía, la película en la Antártida, una figura que viene del espacio, y nada, ya todo el escenario así ártico es completamente Lovecraftiano, la desolación, el grupo de científicos, siempre son como los personajes de Lovecraft, siempre son o biólogos o historiadores, ocultistas o gente muy relacionada a las ciencias y a veces a las pseudociencias y al ocultismo. Sí, y solo para cerrar este apéndice de un día en la vida de Lovecraft, es que dos cosas. Tanto en la boca de la locura, sería In the Mouth of Madness, es el título en inglés, no me acuerdo si está traducido literal. Creo que es En la boca del miedo el título en español. Sí, En la boca del miedo. Y La cosa, The Thing, son parte de una trilogía que no me acuerdo bien cuál es el nombre, es una trilogía de Carpenter que, o sea, realmente están adaptando cosas de Lovecraft. En la boca del miedo es mucho más directo porque no la tengo que ver, y de hecho es una idea que tenemos para mucho más adelante. Muchos de los nombres hacen alusión a personajes de Lovecraft, ni hablar que La boca del miedo o In the Mouth of Madness tiene mucho que ver con el libro que acabo de terminar de leer, que es In the Mountain of Madness, o En las montañas de la locura, o sea, como que hace un juego de palabras con eso. Y cerrando esto únicamente, es que retomé este libro que había dicho que me había prestado Jesús, porque terminé de ver The Thing, y el setting es prácticamente idéntico a este, entonces como que me dio el pie para ponérmelo a leer. Sí, la única diferencia es el tiempo, ¿no? Porque The Thing es en 1980 y pico, ¿no? Por lo menos está grabada, sí. Está seteada en ese
ese tiempo, es un poco más moderno. Y en las montañas de la locura es un grupo de exploradores en la Antártida que van a investigar, no sé bien qué es lo que van a investigar, si los centros magnéticos o qué, que se terminan encontrando con una cordillera hasta ese momento desconocida. Y bueno, y después todo lo que pasa en el libro, que lo recomiendo para el que no lo leyó. Y es a principio de siglo, ¿no? Es 1900 y pico, 1902 irá ahí. Entonces es muy bueno porque también las herramientas que tienen los personajes, bueno, obviamente Lovecraft es un escritor de los años 30, las herramientas que tienen sus personajes son todas de esa época o de principio de siglo, es todo muy rudimentario, no es la ciencia de hoy en día. Y de hecho también se juega mucho eso con las cosas que no se sabe y que la mitología tiene también, o sea, dentro de sus obras juega un rol importante porque al desconocerse y a ser tan cósmica como que se le da una entidad, porque no es que hay físicos de la actualidad que pueden decirte las cosas que ya después de, no sé, 2000 años ya sabemos. Y sí, no me acuerdo del año específico, pero por la tecnología habían aviones, o sea, claramente es 1900, había radio, o sea, pero para mí es ahí, primeros años, capaz Guerra Mundial o por ahí, bastante parecido al setting de Coleskin, me parece. A mí Coleskin me parece que le faltó un poco más de oscuridad para ponerle el sello HPL, ya le podemos decir, ¿no? Howard Philip Lovecraft. Le faltó un poco más de oscuridad, pero el setting sí, una isla desolada y en tierras remotas y heladas y seres que salen del mar. Una influencia tiene seguro. Seguro. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, que es este capítulo de, vamos a decirle Ghostland, que creo que es como también el título provisorio o alternativo, por lo menos en IMDb estaban los dos, que nos cuenta la historia de dos jóvenes, de dos chicas y su madre, ponele que tendrán entre 14 y 15 años, que van a una casa de la, creo que es tía fallecida, no me acuerdo bien si le dicen en qué lugar queda, pero bueno, en un pueblo en Estados Unidos. Una casa bastante particular, la vamos a ir describiendo y contando más en los criterios, y que creo que en la primera noche que se están asentando y están desempacando, sufren un home invasion, ¿no? Como una invasión por parte de dos personajes que realmente entran con una violencia característica del director, que también vamos a hablar las referencias, y producto de eso hay una elipsis temporal en la película que nos va a transportar 16 años después en la vida de estas dos mujeres que son dos hermanas que sobrevivieron a esta situación, y la madre, perdón, que se encuentran, la protagonista, que es Beth, se encuentra volviendo a esta casa, y todo lo que sucede después, que como que queda una herida muy abierta y van a empezar a suceder cosas. Obviamente es bastante ambiguo la premisa que estoy planteando, porque tiene que ver un poco de cómo es la película y cómo está estructurada, así que no quiero hablar de más, inclusive capaz hablé de más en algún que otro descripción, pero bueno, esa es la sinopsis que tenemos. Últimamente estás mucho con las descripciones ambiguas de la sinopsis. En este caso, completamente justificado, porque bueno, es una película que se sostiene por los puntos de giro que tiene, que son inesperados, porque un poco de lo que contaste este momento parece hasta casi clásico, una película clásica de terror, no muy original, es una típica home invasion como te estás contando, familia que se muda a un lugar, arranca hasta, bueno, ya lo hablamos en otro capítulo, los clichés de terror. A mí como cliché me encantan las escenas de mudanza. En este caso es una madre con sus dos hijas que se están mudando en una casa que heredaron, terrorífica. O sea, hasta la puesta en escena de la casa es casi hasta satírica, porque decís, no, nadie creo que entraría ahí. Y bueno, y todo el primer principio de la película, verdaderamente te crees que vas a ver una típica película de terror con estas cosas que ya conocemos todos, hasta este punto de giro que bueno, que es esa elipsis que viene ya bastante entrada a la película. No es que tenemos una primera escena rápida que entran a atacarlas y corta y ya avanzamos al futuro. Ya habíamos tenido unos cuantos minutos de película, ¿o no? Sí, tomando, creo que son más o menos 15 minutos que arranca esta escena, así como bastante, como que te agarra desprevenido, porque esta película tiene algunos clichés y yo diría referencias, creo que en Coleskin hablamos de películas de referencia. Yo tengo anotadas todas las referencias que capté de películas de terror, que son bastante
bastante directas. Si vamos a ir cronológicamente, la primera, no sé si la agarraste, es El Chico Amish, que eso es tipo Children of the Corn. Arranca con... Sí, de Stephen King, ¿no? Claro, sí. No, porque cuando dijiste al principio a mí se me pasó esa, la del Chico Amish, pero la de... Por ahí una peli bien de los 2000 y pico, de Jeepers Creepers. Claro, bueno, eso también por el... ¿Cómo es? ¿El maizal sería? No por la... Bueno, también podría ser por lo del maizal, pero viste la primera escena, ellos se están mudando, vienen por la ruta, la madre y sus hijas, y los pasa un camión por al lado y una de las hijas lo insulta al camionero, como decís, esto no puede salir mal, que es lo mismo que pasa en la primera escena de Jeepers Creepers, que eran la pareja esta que insulta al camionero y resulta que después el camionero era un monstruo mitológico que despertaba cada tantos años para comerse gente. Pero bueno, obviamente que se toma mal el insulto y bueno, y después por eso va a atacarlas a la casa. Sí, pero pasa mucho eso. Creo que hay una época, hay películas como creo que también hay toda una saga llamada Wrong Turn, que es la típica que le respondiste mal al psicópata y te va a seguir como con un nivel de paciencia anormal. Pero volviendo a lo que estaba diciendo Jesús, que al principio uno piensa que va a ser más una película de home invasion o de así como una invasión a la casa, o sea, con violencia. Específicamente si sabés quién es el director, que es el director de Martyrs, que es una película súper de ese estilo, muy física y muy realista en ese sentido. Pero también yo lo que pensé, y ahora capaz me puedes decir, es si le están entrando a la casa a los 15 minutos, no entiendo cómo esta película dura 1 hora y media, porque, o sea, no pueden pasar tantas cosas. Sí, la misma pregunta me hice yo. Además es una escena que es como que sí, se acaba acá, porque es violencia desenfrenada, muy rápido, una familia completamente indefensa, que no se lo estaba esperando, una casa en mitad de la nada, dejaron la puerta abierta mientras se estaban mudando, y decís, bueno, yo lo que me imaginé, ella justo... Cuando estaban viajando, la hija más chica, esta la aspirante escritora, contaba un cuento que estaba contando y medio que le trataba de asustar a la hermana y le cuenta una situación de home invasion. Y dije, bueno, replicarán en la película lo que ella había escrito en su historia. Y dije, se va a tratar de una historia de ellas encerradas en la casa y cómo los sometieron a torturas al estilo de Martyrs. Pero no fue la película que vino después. No fue. Yo, como para tener así un contexto general, a mí la película me gustó. Me pareció, como decía Jesús, que para bien o para mal, brilla por estos giros de guión. Pero lo que yo siento es que tiene la típica maldición, si se quiere, de ser comparada contra una gran película de terror, que yo sé que vos particularmente no te gusta tanto ese tipo de subgénero, que es el más gore. A mí particularmente no me gusta tanto, soy bastante parecido a vos, que me gusta más lo sobrenatural, pero Martyrs está como muy arriba. Entonces yo creo que es bastante buena la película, pero tiene esa sombra de la, no sé, la buena, ¿no? La joyita. Sí, es que bueno, me pasó de vuelta ver la película sin saber quién era el director y lo primero que pensé es Martyrs. Le encontré referencias a Martyrs y bueno, ya hablamos un montón de otras referencias, a Alta Tensión también, puedes ver, meterme y buscarme y más o menos que golpearme la cabeza y decir, sí, obvio, claro, es el mismo director. Y ahí un poco, no me digo que me decepcionó, pero dije un poco está repitiendo las mismas fórmulas sin el peso de lo que fue su película, claramente la más importante que hizo, la más potente. Sí, es la más potente, él no tiene muchas películas en su haber, creo que tiene 4. Después de Martyrs dirigió una película que en inglés se llama The Tall Man, con Jessica Biel, que por lo que yo tengo entendido y pude leer, se metieron, viste la típica, cuando se mete mucho una productora o los productores y no le terminó gustando la experiencia, y recién, eso fue en el 2012, la siguiente película fue en el 2018, que es esta película, y por lo que estuve leyendo un par de entrevistas, es una persona, Pascal, que sufre o lucha contra la depresión. Dice que había escrito Martyrs muy deprimido y como que tiene que ver eso. Y yo particularmente, después lo vi diciendo en la película, siento que él hace un metamensaje, ¿no? Que él es su protagonista, que es nuestra escritora Beth. Bueno, es una gran lectura. Yo quise ver una entrevista de él, hay algunas subidas en YouTube, pero lamentablemente están todas en francés. Es gracioso porque es un Jonah Hill francés. No sé si lo viste o si
coincidís conmigo en la semejanza. No lo vi. Sí encontré así unas escritas en francés. Lo traduje con el traductor de Chrome y bueno, las leí. Pero sí es verdad eso. Y me gustó eso de que si bien yo lo he hablado con un amigo que había visto la película y tiene escenas de violencia, pero como que están mucho más diluidas que Mártires. Pero lo que me gustó mucho de esta película y que no sé si vos lo captaste en su momento, yo no la capté, pero ya habiendo visto la película retroactivamente me puse a ver un par de cosas, y es que el twist de la película está presentado en los primeros 10 minutos, si prestás atención. Mirá, yo desde el principio, o por lo menos lo que pensé, y acá corten, o sea, todos los que ya ahora venimos, ¿no?, con full spoiler. Lo que pensé era que todo era una imaginación de ella, pero como que iba a entrar en el modo Inception de la escritora, de que todo era un sueño, pero bueno, que era a partir de la historia de ella, ¿no? Como que su historia va cobrando vida. Pensé que iba a ir más por lo fantástico, que iba a meter los elementos de terror de como que todos los monstruos que iba generando. ¿Cómo tenés el nombre de la personaje? La chica. ¿La actriz o el personaje? El personaje. Son dos hermanas. El personaje de la escritora se llama Beth y la hermana se llama Vera. Sí, Beth. Beth como Elizabeth. Bueno, me imaginé que era eso, de que todas las monstruosidades que iban apareciendo y todos los sufrimientos que iba a tener esta familia iban a ser aparte de su propia imaginación, ¿no? Pero como que cobraba vida, no que se quedaba solo en lo onírico y el recurso fácil de es todo un sueño, o estaba en coma, o había perdido la conciencia. Pensé que verdaderamente iba a cobrar vida y sí sentía como que había cosas que me estaba queriendo adelantar el director, que por ahí, no sé, tendría que haber hecho esta retrospectiva como hiciste vos, que no sé qué spoiler encontraste ya en los primeros 10 minutos. Bueno, es bastante literal, porque en los primeros 10 minutos cuando está la hermana que es Vera, que son bastante arquetípicos, ¿no? La hermana rebelde, la otra hermana es la más chica pero que es medio nerd, está hablando con la madre y le dice, ¿no sabéis lo loca que es mi hermana? Que escribió así como un ensayo o lo que sea. Lo de la entrevista. Donde ella misma es una escritora famosa que está teniendo una entrevista. Y después, la elipsis que habíamos hablado es al segundo de que pierdan, si querés, esta invasión, porque vemos que la madre, que nunca entendí si era policía, ¿no? Porque viste que en un momento la hija está con unas esposas y con una gorra de policía, se defiende casi perdiendo su vida porque hay mucho ida y vuelta y como que la apuñalan mucho a la madre con una botella rota. Apenas termina toda esa invasión que dijimos que pasa en los primeros 15 minutos, tenemos esta elipsis de creo que más o menos 15 años porque vemos una actriz que interpreta una Beth mucho más grande, consolidada como escritora, y ahí es cuando vuelve por una llamada que le hace esta hermana a esta casa, que eso es como donde te empezás a preguntar cosas, ¿no? Claro, que ella después de este elipsis le hacen una entrevista ya como escritora famosa, ¿no? A esa entrevista te estás refiriendo, ¿no? Sí. Yo hasta el momento que le hacen la entrevista no me hizo ningún clic, pero después de vuelta, porque ella vuelve a su casa donde había sufrido este ataque tremendo del que pudieron salir casi por milagro. Después la madre está viendo ese mismo programa de televisión en la casa y te muestran una entrevista, solo que la entrevistada es otra. Y ahí acá dije, claro, acá puede ser que se lo está imaginando, que Beth se lo estaba imaginando, porque sí me recordó a cuando la hermana le dijo lo de que inventaba que la entrevistaban y que ya era una escritora famosa. Sí, yo solo para dejarlo claro, no es que ya cuando estaba viendo la película me di cuenta que ese era el twist, pero sí cuando vuelve me empecé a dar cuenta, la madre está igual, es la misma actriz, no la maquillaron porque pasaron 15 años, y hay decisiones muy extrañas. Por ejemplo, lo que vemos que nos presenta la película cuando vuelven a esta casa que está inalterada, está prácticamente igual, solo con menos muñecas, que es algo que no hablamos. Esa casa es la casa más creepy que vi en mi vida, o sea, le rivaliza a ese cuarto de los Warren. Hay muchas Annabelle, ¿no? Pero al punto de burdo, yo me anoté algunos elementos, tenés acá, las muñecas antiguas, los trofeos de casa, los muebles viejos, es como el cliché de los clichés, o sea, decís, parece casi hasta la casa embrujada del Parque de la Costa. Es que no, por eso, la casa es muy particular,
Tiene un sótano que decís, bueno, claramente este sótano fue hecho a medida para un asesino serial. Pero cuando empecé a ver decisiones raras de la madre, primero y principal, que capaz esto era pedirle demasiada coherencia a una película de terror, que generalmente los personajes toman decisiones boludas, pero pasaron 15 años y tenés una hija casi en estado psicótico, llevarla a un hospital psiquiátrico. No entiendo que está ahí encerrada, viste, como que se armó una casa de ¿cómo se llama esos cuartos de loco que son todos colchones? Y ahí que me empezaron a hacer ruido algunas cosas. Y que la deja suelta, porque claro, ellas tienen este incidente, elipsis, la madre sigue viviendo ahí con una de las hijas, Beth se hace una escritora famosa y la otra queda en un estado de shock postraumático, por lo menos así te la muestran, pero al punto de la locura, de que tenés una persona que es riesgosa para sí misma, riesgosa para otras personas, pero que la tiene ahí casi como un animal, ¿no? Porque no tiene ningún cuidado y ahí decís, acá o la que está más loca es la madre también, porque no acude a ningún tipo de ayuda para salvarla, o algo raro hay acá y esto no puede ser muy real que digamos. Sí, además hay cositas que yo sí me di cuenta que eran raras. Por ejemplo, cuando vuelve Beth, le dice, estás igual, no cambiaste nada, lo cual te plantearía que no se vieron hace mucho tiempo, lo cual es posible, pasa a veces que te distanciás, pero eran cositas raras. Una cosa que después entendés mucho mejor, pero te lo plantean como algo particular, es que solo toman cerveza. Después vamos a entender por qué. Fíjate que ella le da cerveza y en un momento están bailando. No sé si te acordás de esa escena que están bailando Beth con la madre, con música. ¿Ya cuando ella vuelve a la casa? Sí, cuando vuelve a la casa. Sí recuerdo esa escena, pero no me acordaba que estaban tomando. No solo están tomando cerveza, sino que hay una cita como que era, hagamos un picnic y se ve con una bandeja que solo tiene malvaviscos y como dulces. Que también decís, o sea, no es que te cae la ficha de que lo que va a pasar después, pero sentís un sentido de, viste, como estás perdido, de que algo te están queriendo decir y todavía no lo entendés, pero sabés que no es real lo que estás viendo. Sea una imaginación o no, o sea, porque hasta este punto, obviamente, la invasión fue real, pero no terminás de saber si va a venir por algo sobrenatural, porque Vera, que es la hermana que está psicótica, como que siente que le están pegando y en un momento hay como unos movimientos que parecen casi como que si estuviese poseída, ¿no? Como que se lastima ella misma. Y ahí ya llega el punto de giro, ¿no? Porque ya era demasiado perfecta la vida de Beth, justo llegó a la aspiración, ella quería ser escritora de terror y termina siendo una especie de, no te digo Lovecraft, un Stephen King, ¿no? Porque es una bestseller, todo lo que escribe se vende, tiene 18.000 agentes que lo llaman para decir que está quintuplicando las ventas, tiene una vida perfecta, una familia espectacular, es como que es todo demasiado perfecto para lo que era la película. Y bueno, llegamos ya a esta escena de que vuelve a la casa, está con la hermana y es como decir, ya empezás a ver cosas que son sobrenaturales que desencajan un poco porque decís, la película no venía por lo sobrenatural y la tenés a ver como que se mueve, como que la están golpeando, ¿no? Como que hay una figura invisible que la está golpeando. Sí, y lo que no termina de... Si bien yo durante toda la película, o sea, no me terminé de creer ese futuro de Beth, sí juega mucho con el recurso de que transmite que tiene un pasado que le cuesta porque ella constantemente está teniendo sueños, como esa fatídica noche, porque una cosa que no mencionamos que tiene una importancia, tampoco es tan relevante, es que el libro al cual está haciendo referencia en la entrevista es supuestamente el libro que fue inspirado con esta noche, porque es como se llama la película ese libro, que es Incident in Ghostland. Y vos ves que ella, desde que está en la casa, de su casa con su marido y su hijo, ¿no? Antes de que vaya a la casa original, ella se levanta como de sueños que se acuerda de esa noche, que después vamos a entender que es como que sus dos realidades que están chocando, pero en ese momento como todavía decís, bueno, puede ser que tenga la vida perfecta, pero que hay una mancha en esa vida perfecta que es todo ese badaje de esa pesadez que tenemos. Y ahora el punto de giro que, bueno, el plot twist gigante, justamente estas cosas que estaba diciendo, de las dos realidades que están conviviendo en el mismo momento, ¿no? Que era que ella nunca salió de esa noche, de la noche donde invadieron su casa. Fue solo una proyección en el mismo trauma para que escapara su mente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, mientras ella estaba perdida en estos sueños, en esta aspiración de escritora, en la que ella es famosa, que era toda una mentira, estaba viviendo un hecho de violencia en el mismo momento.
Sí, y creo que lo más evidente, que es lo que termina de pegarle, es que hay una escena que es al principio de la película, que esto también, yo que voy haciendo anotaciones cronológicamente, fue uno de esos roller skills que le había dicho, le había dado, que después se los tuve que restar. O sea, no restar, pero lo tuve que anular, que era cómo la madre termina matando a estas dos personas. Pero en realidad lo que pasa es que esta lucha que había tenido contra... Son dos hombres al final, nos damos cuenta, que uno es un flaco que está... flaco de físico, que está vestido de mujer con una peluca, que tiene una lucha con la madre, y que al principio la madre gana esa lucha, pero lo que pasó en realidad que esta persona la mata a la madre. Y Beth creo que la ve directamente, y posiblemente eso es lo que quiebra a Beth. Es un recurso que se ha visto, o sea, voy a Shutter Island, ¿es Shutter? Shutter la Island, película sí, Island, y es muy parecido, o sea, sí, es un recurso que se ha visto, no por eso me parece menos original, y tampoco pienso que lo estaba... Yo siempre asumí que había algo raro y estaba esperando un giro de guión, no sabía cuál, pero entendí eso. Y de hecho me gustó un poco cuando ya vuelve esta realidad y Vera, que ha sido maltratada, implícitamente violada, porque acá es cuando hacemos las comparaciones con Mártires. Hay violencia, pero no es explícita por lo general. No, te las muestro. Sí, igual tenés escenas bastante violentas, pero justo en el caso de Vera no ves que a ella la golpeen. Todas esas escenas no la ves. Sí ves los resultados de todo eso. Y bueno, y lo que antes veíamos como la Vera adulta, que era una loca, en realidad era ella en su versión adolescente tratando de pedirle a la hermana que se despertara de ese trance porque la necesitaba para superar esta situación. Sí, y yo creo que acá ya podríamos empezar a pasar a los otros dos géneros, a los otros criterios, porque acá vuelve al sentido original de la película del principio, ¿no? Arrancamos con una invasión de dos personas, después se vuelve un poco más como psicológica y no sabemos bien qué estamos pasando, y acá vuelve a la realidad que es esta invasión, porque realmente están en la misma noche. Antes de que avancemos con eso, ¿qué te parecieron las actuaciones? Las actuaciones a mí me parecieron muy bien, mucho más las de las chicas que la de las... Beth Grande, que es la más conocida, tampoco es muy conocida, pero yo la tenía de haber visto el piloto de Swamp Thing, que imagínate dónde saco a la persona. Yo creo que son un poco más sólidas, porque obviamente la otra tiene que actuar como en una vida un poco más perfecta, y a veces esta desconexión con la madre me hacía ruido. Y la Vera Grande, como está en estado psicótico, tampoco puedo hacer mucho énfasis, pero en general me gustaron. A mí me pasó que con la misma trama como que te engaña, que al principio decís estoy viendo algo lo típico y después te presenta algo más original. Con las actuaciones me pasó también, fue medio un ida y vuelta de uy, qué mal están actuando, y de repente la ves en otras escenas haciendo un personaje completamente distinto y decís, no, pará, algo tiene. Sí, es una película, es un screamer, o sea, están gritando todo el tiempo, sí. Al punto de que es bastante irritante. No, a mí le tuve un momento a bajar el volumen porque ya lo estaba escuchando en auriculares y me rompí el tímpano y era como mucho grito. Tiene muchas escenas de acción, también de momentos que no te permiten que avance un poco la trama de los personajes o conocer un poco más de ellos, y otros momentos que ya son más pausados que por ahí me parecieron más aburridos, y al ser todo esto un sueño o una proyección que tuvo Beth, también decís, claro, fue todo mentira, entonces en realidad no conocemos nada más de los personajes, porque no sabíamos nada de ellos hasta antes que se mudaran a esa casa, y no sabemos nada de lo que es el futuro de ellos, porque en realidad la película no avanza más allá del ataque de esa noche. No, y tomando eso como punto, lo que vemos de una Beth es su idealización, ¿no? Es como ella piensa que es, porque mucho lo que trata la película, y eso si querés lo vamos a hablar un poco más sobre el final, es de ella también transicionando, así como todo un camino porque ella se siente débil, o sea, es como esa paradoja que le gusta escribir el terror, pero la sangre la desmaya, y en varias oportunidades, consciente o inconscientemente,
se va a este lugar mental donde la pobre hermana está luchando por su vida. Entonces como que tiene todo ese ciclo y sí comparto de que hay momentos que actúan mejor y hay momentos que actúan peor. Sí gritan mucho. No sé si tiene que ver con esto del mundo de las referencias porque tengo más, pero voy a empezar a ir metiéndolas. Y el Fat Man, que es como la gran amenaza, es una persona muy grande, deforme, no sabemos si tiene algún tipo de trastorno mental, pero es muy parecido a estética ¿viste? The Hills Has Eyes. Las colinas tienen ojos, la saga esa, no sé si la conoces. No la conozco. No, es una típica saga de ¿viste? Los mutantes sí, la enganché varias veces. Sí, que son como mutantes deformes que atacan y todos libidinosos también y homicidas. Que viven medio en comunidad y atacan en el bosque. Sí, ya sé. Sí. Muy endogámicos. Va por ahí, ¿no? Me quería quedar con esto que estaba diciendo, me pareció muy bueno, que la dicotomía del personaje de Beth, de cómo le atrapa tanto el terror, pero en una situación de terror real, cómo no puede reaccionar. Que es un poco la vida misma, ¿no? No sé nosotros cómo reaccionaríamos en una situación de terror real, más allá de lo que nos gusta discutir las películas y leer literatura de terror. Pero en una situación verdaderamente crítica, ella reacciona de manera muy humana. En eso sí me pareció muy buena la película. No, es que es eso. Nosotros inclusive pensamos que ya tantas películas nos dieron como estas survival skills que siempre criticamos. Hacemos crítica en las películas, pero son esas cosas que hasta que te pase eso no lo sabemos. Y en específico, esta película es una... O sea, la amenaza sale de la nada y no la ven venir y es muy agresiva. Pero no sé si tenés algo más ya para empezar con los otros géneros porque acá en esta película es cuando ya esta parte de la película vuelve a volverse más agresiva y este juego del gato y el ratón, con ellas tratando de escaparse del Fat Man. Así está escrito en el IMDb, no tiene nombre esta persona. No, lo último, justo con esto último que decís, es que claro, que la amenaza esa que sale de la nada ya venimos con un capítulo anterior a hablar del expresionismo francés. En este tenemos que seguir porque vimos una película de un director de expresionismo francés, pero la amenaza es la misma que en Alta Tensión, ¿no? También aparece un camión de la nada, sea ficticio, ¿verdad? Después vean la película. En este caso también juega entre si es verdadero o no, pero la amenaza es la misma, sale de la nada y violencia desenfrenada contra una familia que decís por qué les toca a ellos y no hay ninguna justificación al respecto, más que la violencia desatada en sí. Pero si querés, sí avancemos con qué cosas nos hicieron pasarla mal, ¿no? De nuevo, no sé si es por la comparación o claramente estoy engendrando una personalidad paralela que no le afecta muchas cosas, pero no la pasé mal prácticamente. Sentí que hubieron jumpscares innecesarios en esta película, más en un director del calibre de alguien que dirigió Martyrs, o sea que capaz me habré sobresaltado con algunos. Sí, obviamente, ahora si querés hablamos de algunas escenas en particular como las que son más tensas, cuando vemos a Beth maquillada como una muñeca y que está como puesta en display, ¿no? En una cajonera, si se quiere, o en un mueble con otras muñecas y vemos a este personaje enorme, ¿viste? Grotesco que está haciendo cosas raras con las muñecas y te genera esa tensión, pero la verdad que no llegué a pasarla mal. No sé cómo lo interpretaste vos en ese aspecto. Sí, es una película, se sostiene todo a través de los jumpscares, pero no le restaría porque sí lo sentí, a diferencia de otras películas que vimos que quizá como un atajo se agarran de un jumpscare o algo, o porque no pueden construir el miedo de ninguna manera, usan ese recurso. Acá lo usa conscientemente diciendo, o sea, la película van a hacer esto, sobresaltos todo el tiempo, no sabes de dónde va a salir y... Salvo algunos amagues, que es para el caso de la muñeca cuando sale la especie es un muñeco gigante como el de Jack in the Box que sale del armario, que se mueve así como un resorte, que ahí sí te amagan. Todos los otros jumpscares, que bueno, el primero que tenemos es el camión que sale de la nada, después cuando están bajando las cosas del auto, cuando se están mudando, que
se prenden los faroles del camión a lo lejos también y te pone una música así alta. Después, bueno, esta escena que comenté, la muñeca en el armario. Y después ya la escena que aparece primero el Fat Man, el gordo, y las ataca. Pero la tensión está siempre en esos sobresaltos y de manera consciente, que a mí me pareció está bien si se hace así de forma de que lo reconoce el director. Y también me anoté como escena donde sí genera más tensión cuando la viste a ella de muñeca y la pone en esta estantería y está el gordo torturando a las muñecas o haciendo cosas rarísimas. Sí, porque vemos que el gordo está primero como que olfatea, no sé qué busca, si está buscando olor a pis o olor a menstruación, porque tiene un impacto de... O sea, viste que al principio de la película vemos que Beth menstrua por primera vez y como que hay un juego con eso y las levanta así como de la pierna pero en boca abajo y hace eso, pero sacando eso que te genera un poco de tensión porque vos sabés que Beth tiene ahí como una tijera o un elemento punzante y está ahí el juego de sonidos para ver si realmente lo va a atacar o no, pero sacando eso que habías hablado vos de los jumpscares y algunas escenas, viene más por el lado de estos giros de argumentales y lo que vamos a hablar un ratito, que tiene un par de escenas que suman en las habilidades de supervivencia para mí. Sí, son sobresaltos que te hacen estar atento toda la película, que por más de que algunos te los ves venir a kilómetros de distancia, igual saltás, o es como es un reflejo creo que inevitable, creo que mismo de supervivencia del espectador, de que te crees que quizá la amenaza que está viendo, pero bueno, también es un estilo de terror, entonces habría que ver quizá de criticarlo por ahí. No es el que más me gusta, a mí me gusta más cuando te va creando el build-up, ¿no? De la tensión, que se dio solo en esta última escena que discutimos, pero el resto no, son todos, bueno, el susto por el susto. Sí, yo en ningún momento pensaría restarle puntos en este criterio, tampoco sumaría demasiado. Sí siento de que capaz se tardó demasiado tiempo en llegar al twist, y una vez que llega el twist, no es tanto tiempo frente a una amenaza constante, ¿no? Es más, como dije, un juego en gato de ratón, ellas escondiéndose y los otros dos buscándolas, y realmente no hay mucho tiempo. Creo que bastante rápidamente llega a este falso final, que es cuando se terminan de escapar, que ella agarra su máquina de escribir, que era una máquina de escribir antigua, mecanográfica creo que se llama el tipo, no sé bien cómo es el nombre, pero sí. las antiguas, rompe una ventana y se terminan escapando con la hermana y llegan hasta una ruta, que eso también, volviendo a las referencias, es una clara referencia a la masacre de Texas, que pasa esta misma escena. Y vemos cómo se terminan encontrando este flaco que funciona esta persona que está vestida de mujer funciona como la madre del gordo, y les termina disparando a estos dos Gorgori, viste, que mucho no entendían estos policías. En lo personal me gustan bueno, arranca como un home invasion, después se va para otro lado, se amagan con lo sobrenatural, pero no, y vuelve a ser un home invasion. Quizá lo que me pasa es que en Home Invasion creo que el miedo te da porque es cuando irrumpe lo extraño en una vida cotidiana. Acá son ellas que están yendo, ¿no?, a una casa que ya de por sí lo ves y era imposible que no hubiese peligro, ¿no? Con todas las muñecas antiguas y lo destartalada que estaba y que está en medio de la nada, es como que más o menos se están poniendo en la línea de tiro de la amenaza que venían. Entonces no logré creerme del todo estas figuras que venían y aparecían y irrumpían en la vida, cuando casi parecía que era al revés. Lo normal irrumpía en lo anormal. Sí, además juegan mucho con... Capaz esto yo es demasiado sobreanalizando las películas, pero yo desconfío de todos los personajes que están en esta película. La cajera del supermercado, dije, esta mira está engatusada con esto porque viste que pasa mucho en las películas, específicamente en las películas más viejas, que el policía sabe todo. Bueno, pasa en la masacre de Texas, que la del mercado medio como que es la que agarra la carnada y se lo lleva. Y bueno, fueron todas cosas que no llevaron a ningún lado porque estaban en mi cabeza nomás. Pero sí, es eso, es como que, si querés, donde más juegue un poco, que es que en general unas home invasion suelen ser personajes un poco más grandes, entonces está ese elemento de que cualquier atrocidad es contra
una chica de 15, 14 años y bueno, eso te puede impactar de alguna manera, pero como no son tan explícitas en comparación, no sé, con Martes o esas cosas, porque creo que acá sí ves que las golpean o que dan cachetadas, pero no las torturan de la misma magnitud que esas. Pero bueno, yo creo que en general este criterio no está medio neutral, el que me la esté pasando. No suma, tampoco resta para mí. Es definir qué tipo de terror es el que está viendo. Pero es verdad que si un home invasion, si las víctimas son, o sea, más jóvenes a lo que estás acostumbrado y te genera bastante tensión. Y por más de que no son muy gráficos en las escenas de violencia, sí muestran mucha violencia porque muestran los resultados del ataque y lo brutal que son. Y entonces como que te estruja un poco las entrañas. Y ya entrando a lo último, lo que fueron las survival kills, también un criterio bastante difícil de calificar. Yo acá, obviamente sobre el final suma más que van a sumar un poco más. Habría que ver si, bueno, el hecho de que Beth se disocie con la realidad se resta. Yo no lo puse como algo que resta. No sé si tenés ahí un argumento para hacer. O sea, como que entre en su vida paralela. Yo no resté eso. Ah, no, sí, a mí me restó. Le puse como survival kills en negativo, se abstrae de la realidad. Y la deja la hermana en una situación crítica. Tiene mucho sentido, pero bueno, no, es súper válido. Pero en contraposición a eso, capaz si lo hubiese puesto neutralizada, a Vera le puse un survival kill positivo que la trae a la realidad. O sea, porque me parece importante cómo la trae a la realidad. Muy bien, yo creo que sí, uno cancela al otro. O sea, la abstracción de Beth contra Vera, que la logra traer de vuelta a la realidad, creo que la cancela. Pero no, yo porque es posible que no le restara, porque además se va a vivir una fantasía de ella, escritora famosa, además que va a fiestas con Lovecraft. O sea, ya a un punto que después hablamos un poco, si querés, de esa escena. Es un lindo guiño al terror. Sí, eso me gustó. De nuevo, no se termina de entender, más allá de que capaz Pascal es fanático, pero no tiene mucho sentido esa ilusión solo para decirte que, bueno, que está realmente decidiendo qué quiere hacer Beth y quedarse en ese palacio mental. Pero bueno, le había puesto que a Vera que sumaba puntos porque si te das cuenta, ella pone el Help Me, que lo empieza a ver en el espejo, que es el espejo que está directamente Beth en versión joven, como que está con la mirada perdida viendo directamente ahí y esa escritura se termina reflejando en la ilusión. Pero bueno, después donde creo que empieza a sumar un poco más son los poco más directos, que es cuando Beth está a merced del gordo que le clava como una tijera o un puñal que se había escondido en el pelo. Eso es bastante directo, no creo que ahí vayamos a debatir mucho. Y después le pega con la máquina de escribir, ¿no? Sí, a esos, para los que suman, yo le resté que apenas se estaban mudando. Bueno, lo hablamos antes de que dejan la puerta abierta. Entonces se mudan a una casa horripilante en mitad de la nada y dejan la puerta abierta de par en par cuando se acaban de pelear con un camionero en el Candy Truck con dos personajes completamente siniestros. Después, obviamente es entendible el contexto, pero al final cuando recurren a lo que vos referiste como los Gorgoris, que son estos, es como nosotros nos referimos en las películas de terror a todos los policías inútiles, le ponemos el mote de los Gorgoris. Cuando llegan a ellos no aceptan la ayuda de los policías, pero bueno, era entendible de que estaban en un estado de shock y que no confían en nadie, venían de ser torturadas y maltratadas y de vivir una situación bastante extrema. Y por último, que puede restar o no restar dependiendo de que para mí hubo un final abierto, que es de que ellas terminan atrapadas, ¿no? Los matan a los policías, reaparece la figura de este hombre travestido, mata a los policías y las vuelve a secuestrar. Pero es un final abierto de decir de si verdaderamente todo esto pasó o fue parte de la mente muy imaginativa de Beth, porque una de las últimas escenas cuando ella está volviendo a la casa, las dos como rehén, se ve en el jardín, ¿no?, que está la máquina de escribir, y me pareció siempre que el recurso de la máquina de escribir era como un guiño de esto es real o esto no es real.
Bueno, Jesús, la verdad que es un buen punto y yo tengo una versión del final. Quiero rápidamente mencionar una escena que también depende mucho de la interpretación del final, pero también tiene que ver con las survival skills, que es cuando ya sobre el final vemos a Beth que está luchando contra el travestido, que entra en lo que yo llamé modo In My Skin Esther, porque tiene mucho que ver con la última escena, que está como en modo feral, que le empieza a arrancar la piel, así como mordiscos. Esther, de la película anterior que vimos para el episodio anterior, así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo para entender la referencia que estaba hablando Ale. Sí, muy bien hecha la aclaración, pero bueno, esa me había parecido que había sumado porque la verdad que como que termina de cumplir su ciclo, pero se puede hacer el análisis que creo que es lo que vos estabas tratando de decir, que si realmente eso y muchas otras cosas ocurrieron o no. Yo había visto en una entrevista y en un par de reseñas que tenían una teoría que calculo que está a la par de lo que vos pensás, que es desde una escena que no sé si la recordás, pero es básicamente cuando Beth está vestida de muñeca con el gordo, se ve un plano muy directo a un muñeco de Pinocho. Y la teoría es que desde esa escena hacia adelante todo lo que ocurre no pasa en realidad. Claro, porque tiene, me acuerdo ahora ya de esa escena, que tiene la nariz rota además. Claro. No solo es un Pinocho. Claro. Y todos dicen eso de que realmente no... todo, o sea, esta interpretación no hay ninguna verdad cierta, pero sí es cierto, y no sé si esto lo interpretaste de la misma manera, y yo creo que está más o menos al pie del hecho de que realmente no se escaparon, es que la resolución es muy fácil. Llega un policía y le dispara a los dos asaltantes y como que termina la película. Como medio fácil, ¿no? Sí, y además, no sé si después tendría que chequear si es lo mismo. Es muy parecido el policía que lo salva con el paramédico al final, ¿no? Es como que había algo ahí un poco onírico. Sí, eso es muy parecido. Y bueno, y termina la película, que esto es lo que yo había dicho muy al principio del capítulo, que tenía un poco que ver con lo que a Pascal le había pasado. Él en entrevistas hablaba que él rechaza muchas veces guiones de Hollywood porque quiere tener su propia voz y su propio decir, y en especial con lo que había hablado de la mala situación que tuvo con la película de Tolman, y que la película termina con Beth mirando a cámara y dice I like to write stories, ¿no? Me gusta escribir historias, y básicamente es la forma de decir que tiene, por lo menos yo interpreto, Pascal, de decir, esta es mi visión, te guste o no te guste, porque obviamente Mártir siempre fue muy criticada. Así que es como un metamensaje para mí. Y bueno, es un buen cierre para la película. Sí, imposible no quererlo a Pascal. Está lejos de ser una película perfecta, pero se anima mucho, toma muchísimos riesgos y sí que todo lo que te esperás que puede ser todo lo esperable de esta película, al final va para otro lado. Entonces es muy, muy rescatable eso del director. Me gustó mucho esto que contaste, de que escribió muchas películas en este contexto de depresión y que lo deja ver en estas películas, y este mensaje por ahí a las cadenas más mainstream del cine, es decir, me gustan las historias más allá del resultado, y mi visión puede ser buena, puede estar equivocada, puede ser mejor o peor, pero esta es la historia que yo quería contar y la conté como yo quise. Sí, me parece el perfecto final, y es algo muy algo que tocamos en el capítulo anterior con esta Marina Devane, que era la triple alianza, ¿no? Era como la escritora, la actriz y la directora, así que como que vemos esta conexión. De hecho, en todos los capítulos, y yo con esto cierro, tenemos una conexión muy, muy rara e implícita de extremismo francés, que es que tenemos al director de Frontiers dirigiendo Colskin, a la directora y actriz y guionista de In My Skin en el capítulo anterior, y acá tenemos al director de Mártires. O sea, como que, quieras o no, se están metiendo en nuestro podcast. Es como se nos está generando el dilema del universo Marvel, pero con el extremismo francés. Exacto, pero bueno, lo peor es que yo sí sabía que esta la había elegido el nuevo director de Mártires, pero las otras como que se fueron metiendo ahí sin saber. O sea, vos cuando me recomendaste Kolsky no sabías, o creo que no sabías, y yo no lo sabía.
Así que me parece que está bueno, ¿no? Como cómo se van repitiendo las historias. Sí, y yo con este final, no quiero spoilear Alta Tensión, porque este capítulo se le dedicamos a otra película, pero es imposible desligar el final de esta película, en lo que es mi interpretación de cómo termina esta película, con el final de Alta Tensión. Así que si no la vieron y les gustó esta película, vayan a verla también, porque le van a encontrar muchas cosas parecidas, por más de que no es el mismo director, pero hubo seguro una influencia ahí. Así que bueno, esto fue Incident in a Ghostland, o Ghostland, se la puede encontrar de las dos maneras. Nosotros la vimos por Amazon Prime, pero me imagino que estará disponible en otras plataformas. ¿Nos querés recordar las redes, Ale? Sí, nuestras redes son, nuestro Twitter es El Invernadero H1, o nos pueden buscar como El Invernadero Horror Podcast. Y si quieren mandarnos algún mail con una consulta o recomendación, es elinvernaderopodcast@gmail.com. Esto es El Invernadero, una nueva entrega. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Los esperamos para la próxima con mucho más terror. Mi nombre es Alejandro Giribone. Mi nombre es Jesús Allende. Hasta la próxima. Chao, chao.